Entonces, bueno, la sesión llevada a cabo el pasado 17 de marzo versó en torno al tema lo popular, lo simbólico y lo identitario de la cultura cafetera en Colombia, una aproximación filosófica a partir del agroparque Sabio Mutis, el cual fue presentado por el profesor Johnny Ochoa. En la exposición se procedió de la siguiente manera. En primer lugar, se mencionaron los referentes teóricos y conceptos centrales. Luego se trajo a colación la respuesta, perdón, a la pregunta ¿qué es ser colombiano? Y finalmente se dio a conocer la aproximación filosófica realizada. Con arreglo a esto, el presente escrito manejará la misma estructura. Bueno, en primer lugar, las declaraciones conceptuales. El profesor teniendo como referentes teóricos a Kusch, al Círculo de Eranos, a Trías, a Dussel y a Nietzsche, estableció los siguientes conceptos. Símbolo, que es la expresión fenomenológica del ser. Pueblo, que es sujeto político lanzado hacia la posibilidad de ser desde el estar. Identidad, que se refiere a la plasticidad del sujeto. Y cultura, que se entiende como la instancia material de la vida. Estos ayudan a comprender el café como expresión fenomenológica del ser colombiano en el marco de la nación cultural, pueblo, es decir, la comunidad imaginada. Por otro lado, la identidad se comprende desde un sentido nietzscheano y la vemos como la potencia del sujeto para hacerse de distintas formas, más allá de la institucionalidad y de las narrativas hegemónicas que cosifican el ser. Frente al aspecto ¿qué es Colombia y qué es ser colombiano? Eh, bueno, para iniciar se presentaron tres términos o categorías que sobresalen en la constitución política vigente y pues son pueblo, nación y Estado social de derecho. En resumen, pues es un Estado nacional. Y esto nos conduce a ver que la concepción pues, de Estado nacional tiene unas raíces en la modernidad. Sin embargo, la historia como tal de este pueblo no es eh, no es únicamente moderno, ¿sí? Porque en las narrativas hegemónicas hay algunos rasgos premodernos desde los cuales aún hoy se configuran ciertas dinámicas, pero en las narrativas hegemónicas esto es ignorado. Ahora bien, estos puntos convergen en lo que se denomina transmodernidad, es decir, una especie de posmodernidad asimilada desde nuestro lugar de enunciación. En esta relación, estableciendo una conexión con el café, este se constituye como un símbolo del proceso de modernización en Colombia, pues permitió y permite que nos pensemos a escala local y de manera global. Al leer lo simbólico de la semilla del café, podemos dirigirnos a la transmodernidad, pues este símbolo propicia volver a la modernidad desde lo ancestral, es decir, reafirmando el ser, abriendo horizontes de sentido que la ilustración en muchos casos desechó. Entonces, en clave transmoderna, el café no es únicamente un objeto de consumo, sino que hoy al ingerir tal bebida se representa el ser que está y que es mediante esta acción. Por ejemplo, en una reunión social, el café no es simplemente una cosa, sino es la representación de la posibilidad del encuentro y de la religación con los otros mediante el diálogo. Finalmente, frente al respecto qué representa el café en la configuración de la identidad colombiana, para responder esa pregunta, eh, pues primero se dijo que se ha abordado desde las ciencias sociales, pero no desde la disciplina filosófica. Por tanto, resulta idóneo hacer una aproximación al asunto desde tal ámbito. En este caso particular, el docente se acerca desde la hermenéutica simbólica y a partir de la lectura que ha realizado, enuncia que tiene como hipótesis que el café es un símbolo que ha generado es un símbolo del proceso de modernización del pueblo colombiano. Es un proceso que se da paradójicamente por vía religiosa y no secular. Y esto también es un síntoma o una muestra en que pues el café funge lo premoderno y lo moderno, pues esta modernización, teniendo en cuenta que fue por vía religiosa, no fue únicamente por el plano intelectual. Y bueno, después procedimos a abrir el espacio para las preguntas y demás, y pues
se conversó, perdón, en torno a ciertos ejes. Por ejemplo, se habló bastante como de esta experiencia estética y también se realizaron algunos comentarios y aclaraciones conceptuales. Vale, Alejandra, muchas gracias. Eh, bueno, entonces Alejandra acaba de socializar el acta de la sesión anterior. Yo fui quien presentó esa ponencia, fui yo, y le agradezco mucho a la comunidad de Symbolum porque todos sus comentarios nutrieron la reflexión y esta ponencia se socializó ayer en el primer coloquio del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales en un evento interuniversitario entre la Universidad Nacional de Medellín y Uniminuto Bello. Bueno, o con Uniminuto Bello mejor. Entonces, por aquello el tiempo, que es precioso, entonces vamos inmediatamente a dar entrada al tema que nos convoca hoy. Reitero el título: Elementos míticos mesoamericanos como herramientas para la descolonización de la enseñanza de la filosofía en Latinoamérica. Entonces, nuevamente, Alejandra, ya tienes la palabra, pero ahora como ponente. Perfecto, muchas gracias. Voy a presentar mi pantalla y ¿me pueden confirmar, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, Alejandra, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, como ya se ha dicho, este tema que nos convoca hoy lo he decidido llamar Elementos míticos mesoamericanos como herramientas para la descolonización de la enseñanza de la filosofía en Latinoamérica. Y pues, antes de comenzar, me gustaría mostrarles un poco el margen de acción que voy a manejar en la presentación. Primero, voy a hablar un poco acerca de por qué esta relación de colonialidad y filosofía, porque a veces es un poco difícil de verla. En segundo lugar, porque tomo el maestro como punto de partida, pues si se dan cuenta en el título no se habla de educación filosófica, sino de enseñanza, y pues esto tiene una razón de fondo. En tercer lugar, el mito como herramienta, y pues acá hay dos aspectos que son importantes tratar, y pues el primero es cuál es la racionalidad del mito, si es o no racional. Y luego de esto, cuáles son los elementos míticos que tomamos, por qué y para qué o cómo los pretendo yo asumir. Y finalmente, pues les presentaré algunas conclusiones a las que he llegado. Antes de comenzar a desarrollar los puntos, me gustaría contarles un poco y pues bueno, esta investigación o este interés por el tema surge a partir de un seminario en el que estaba de pedagogía social y allí estábamos hablando de la racionalidad del mito y pues fue algo que me llamó particularmente la atención porque pues uno rara vez se pregunta por los mitos. Creo que todos tenemos una concepción algo vaga de la que se nos habló en el colegio y nunca volvemos a ello. Y pues cuando los traté como con un poco más de seriedad académica, me di cuenta que son fuentes de conocimiento muy valiosas e importantes y pues se han ignorado por completo. Entonces considero que es necesario tenerlas en cuenta al momento pues de enseñar filosofía y también pues no verlas únicamente como una lectura más a la que acudo para extraer algunos elementos o, no sé, argumentos a mi favor, sino pues como un tipo de lectura de narrativa que es válida y que también requiere rigurosidad e interés. Pues dicho esto, ahora sí voy a proceder. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la colonialidad y la filosofía, pues primero es necesario aclarar qué es colonialidad y pues esto como en el ámbito educativo sobre todo. Entonces vemos que hay una relación entre el saber y el poder que de fondo pues tiene algunos aspectos y se da por algunas causas. Entonces la primera es porque se puede detectar que hay una geopolítica del conocimiento. Esto quiere decir, nosotros delimitamos qué es conocimiento, cuál es el conocimiento que es válido y también en línea con esto
dependiendo del lugar de procedencia desde el que se enuncie, le damos un valor a este conocimiento. Entonces hay una jerarquía y hay unos saberes que son más importantes que otros o que son más representativos. Y pues también esto es por una creencia que se tiene y es que desde lo otro, o sea, desde lo no occidental, por así decirlo, no se produce conocimiento porque esto es puramente mítico y no positivista. Entonces carece de rigor científico y por ende debe ser abandonado. Y esta necesidad de, de positivismo y de método y de rigor se da porque pues estamos en el marco de una sociedad y de una cultura que de fondo apela mucho a la racionalidad científica. Entonces, la ciencia apela a ciertos intereses y eh, prima unos trabajos que contienen y reproducen ese conocimiento que geopolíticamente se dice que es importante. Entonces, este conocimiento que apela a esos ciertos intereses es el que tiene un respaldo por la comunidad, en este caso en la comunidad académica. Y tal defensa es algo que está muy permeado en el discurso, que es otro asunto que es muy interesante de ver, pero que aquí no lo voy a tratar. Y pues mediante este discurso lo que se hace es desembocar en unas injusticias epistémicas y hermenéuticas en las cuales pues la academia está totalmente inmersa y es muy difícil de reconocerlo a veces. Y en esta relación también entra una categoría mental moderna que es la raza. Y pues esta categoría se originó básicamente partiendo de las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados. A partir de eso, pues ellos también establecieron unas diferencias biológicas y pues dijeron, dependiendo de la raza, cada raza tiene como ligado un trabajo. Entonces, pues los negros están ligados a ser esclavos porque tienen una corporalidad que se los permite, que es apta para el trabajo únicamente, y las personas blancas, pues carecen de esa fuerza, entonces han de dedicarse a lo académico, a lo intelectual más bien. Y pues esta categoría es, tiene, nos está muy arraigada y pues hoy es un instrumento para la clasificación social básica de toda la población. Entonces vemos que hay una relación muy importante con el lugar de enunciación. Y pues acá esta perspectiva de colonial yo la veo un poco también desde el feminismo. Entonces, tomando lo que dice Ochicuriel, ella básicamente dice, bueno, hay un problema y es que dependiendo de nuestro lugar de enunciación se nos da una raza. Y pues esa raza se relaciona mucho con la clase a la que pertenecemos. Pero pues también es importante tener en cuenta la variable de género y las diferencias que se dan entre pues estar en América Latina y ser hombre o mujer o ser hombre negro y mujer negra, etcétera. Entonces, esta relación implica una estructura de dominación y explotación que se justifica por la raza, por la clase y por el régimen de la heterosexualidad. Entonces así se inicia el colonialismo y pues esto es algo que todavía está muy extendido. Y pues Aníbal Quijano lo denomina, perdón, la colonialidad del poder. Y pues como nuevamente estamos en el marco de una sociedad que apela mucho a la racionalidad científica y al capital cognitivo, pues este poder se relaciona mucho con el conocimiento. Ahora bien, si nos pensamos de este mismo esquema en clave filosófica, podemos ver que comparte unos ciertos patrones y al remitirse casi que a cualquier libro, el origen de la filosofía está únicamente en Grecia, en Occidente y pues en ciertos lugares específicos sobre todo. Eh, también vemos que se apela mucho por esta racionalidad y pues me parece paradójico que de alguna forma, aunque ya no apelemos tan directamente o con ese nombre al mito de la caverna, pues desde los diferentes discursos se sigue apelando a eso, que estamos en un estado de ignorancia del que debemos salir mediante la razón.
Y pues la raza también tiene una serie, o más bien tiene una connotación, y es que pues si uno lo ve, la mayoría de filósofos que en la tradición del pensamiento occidental han sido reconocidos, pues casi siempre comparten eh, unas categorías, ¿no? De clase, de género, de raza, etcétera. Y pues con esto podemos ver que al momento de nosotros estudiar la filosofía, pues es algo eurocéntrico. De hecho, yo lo pensaba como más que todo como una reflexión, y es pues básicamente nosotros cuando estudiamos filosofía, lo que hacemos es ir en busca de estos libros, que están escritos por seres más racionales quizás que nosotros, para pretender llegar a esa racionalidad, ¿sí? Y hasta que no, o pues esto lo digo también como estudiante, cuando uno entra a inicio de carrera, cuando ya va cogiendo como un poco de terreno en el área y ya siente que sabe mucho de esto, pues ya uno se siente mejor, se siente más inteligente y se siente superior por esta serie de conocimientos, como si antes uno no conociera nada. Entonces me parece que de fondo, cuando estudiamos filosofía, pues hay unas cositas que apelan mucho a la modernidad y sobre todo a esta colonialidad del saber. Y pues hay otro aspecto que es muy importante de pensarnos, y es que la filosofía, al volverse básicamente una disciplina, pues se ha reducido su quehacer y su ser en sí mismo, porque ignora o se dejan de lado como toda la pluralidad de asuntos en los que puede intervenir la filosofía, y se vuelve únicamente algo de libros, así como lo vemos en la imagen. Entonces, conocemos del mundo, los fenómenos sociales, las problemáticas y demás, mediante estos textos, pero en el mundo real, que es otro texto muy amplio y muy difícil de leer, se nos complica poner en juego esto que vemos siempre en los textos. Entonces mi crítica no es tanto como hacia la filosofía como en la academia, sino porque puede ser una variante de la filosofía. Mi crítica es más bien, al olvido que hay, pues, que la filosofía también es un asunto mundano, ¿sí? Es plural, es muy amplio y no se puede encerrar únicamente a este lugar. Entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta este panorama, pues a mí me surge como una especie de reto, lo llamé, y es pues pensarse como docente en este panorama. Y pues desde mi perspectiva de lo que es ser docente y desde mis intenciones de fondo también, siento que siendo así el panorama es necesario generar una serie de transformaciones, y esas transformaciones comienzan con la identidad del o la docente de filosofía para ir cambiando este entramado, desde el lugar en el que nosotros nos encontramos, porque pues en cada lugar hay una serie de particularidades y contextos. Entonces, pues aquí me quise poner esta cita de Paulo Freire: todo acto educativo es un acto político, y en ese sentido, por eso, pues es tan importante que nosotros desde nuestra identidad como maestros, pensemos en la apuesta política que hay de fondo y cómo converger pues también los intereses que tiene uno a nivel individual y los intereses que tienen el quehacer, no viéndolos como ámbitos separados, sino más bien como ese ser polifacético que es docente y al mismo tiempo es humano. Bueno, entonces, pues desde la decolonialidad, la respuesta o la solución que se da para terminar con este tipo de relaciones y de conexiones es la interculturalidad. Y pues para ello hay como un gran reto, y es terminar con la dependencia epistemológica. Y eso lo podemos hacer, yo creo que con tres cosas que son claves: el esfuerzo de la desnaturalización y desuniversalización de la modernidad, la inclusión de la naturaleza y territorialidad en la sociedad moderna, y también la reinterpretación de las realidades latinoamericanas. Entonces, viendo estos elementos que de entrada parece que son bastante complejos, y pues que sí es difícil llegar a eso como en un nivel general, pero pensando en una particularidad, creo que estos tres elementos se pueden conjugar
con algunos elementos míticos mesoamericanos, que pues esa es la segunda parte de la presentación. Entonces, bueno, en primer lugar, ya como para hablarles más de los mitos, yo lo veo como una herramienta. Y pues primero no hay una pretensión de apropiación cultural, eso creo que es necesario aclararlo de entrada. Segundo, el hecho de que uno tome o vaya a estos elementos constitutivos y estas construcciones simbólicas, no quiere decir que toda ella sea funcional, y tampoco quiere decir que no podamos estar en desacuerdo. No es esto un poco en el sentido, como lo decía de pronto Gadamer cuando él habla de mito y razón, que es como volver a los mitos por esa nostalgia del pasado, eh, y esa añoranza de lo que ya no es, sino es simplemente estando, siendo en el lugar en el que nos encontramos, hacer este tipo de lecturas y pues también tener la capacidad de discernir con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos, porque pues hoy han pasado cientos de años y hay cosas que simplemente ya no podrían funcionar. Y pues bueno, el mito ha sido ignorado por la academia también. Entonces creo que un punto de hacer resistencia, por así decirlo, es comenzar a leerlos como textos y como les decía, no únicamente como con unas intenciones algo extractivistas, epistémicas de fondo. Entonces, pues cuando uno habla de mitos, parece muy loco, ¿no? En filosofía, hablar de mitos, pues los mitos son algo bastante irracional. Entonces quise poner a conversar dos concepciones que se tienen. La primera es pues una concepción muy común y es que el mito responde a una forma de ver el mundo y de explicar los fenómenos que en él existen. Y se diferencia de la ciencia porque esta da explicaciones racionales y lógicas a los fenómenos, mientras que el mito lo hace de una manera mágica y fantástica. Entonces, los mitos están a veces llenos de hechos absurdos, con soluciones irreales o con personajes fabulosos. Esto según el Banco de la República. Sin embargo, eh, otra, pues no sé, otra fuente es Enrique Dussel y él dice que no, el mito es, o la mitopoiesis es algo constitutivo en el ser humano. Y él dice, en contraposición a esta historia occidental de la filosofía, que el pensamiento filosófico se dio y generó de una forma universal en cada cultura, porque las personas tienen la necesidad de responder a unas preguntas que emergen de los núcleos problemáticos al no poder enfrentarse a la totalidad de lo real. ¿Esto qué quiere decir? Que al nosotros no poder captar por completo y no poder tener un entendimiento a cabalidad de lo real, de lo que hay en el mundo, de lo que es externo a nosotros, pues nosotros generamos una serie de núcleos fundamentales. Entonces está el núcleo de la vida y allí encontramos pues el origen de la vida, la muerte y demás. Y pues al rebosarse esos hechos a nuestro entendimiento, lo que hacemos es generar una serie de narrativas, las cuales justificamos y empezamos a dar razón y cuenta de todo esto. Entonces, por eso la mitopoiesis es constitutiva, porque básicamente uno comienza a explicar el mundo partiendo de enunciados que son simbólicos, que pueden llegar a tener una significación universal, y pues esto demanda todo un proceso hermenéutico, aunque parezca de entrada que es muy sencillo. Cada narrativa mítica, si uno la mira de fondo, tiene una metafísica y demás asuntos. Entonces, bueno, acá también me surge una pregunta y es, nosotros, ¿por qué desde la academia rechazamos tanto el mito si hoy seguimos, pues vivimos con muchas construcciones que son míticas, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, creemos en el amor romántico, creemos en la existencia de dioses, creemos en el sistema económico, creemos en la muerte o le damos una significación a lo que está más allá. Entonces creo que es una realidad, y es algo a lo que nosotros nos enfrentamos en la cotidianidad, sino que simplemente como se rechaza desde la academia, entonces para nosotros también resulta poco importante. Y bueno, acá jugando como un poco con, con esta racionalidad científica a la que le damos tanta importancia, pues
también esto es como más una intuición, porque para afirmarlo creo que se necesitan muchos más estudios, pero de una manera muy primigenia, creo que desde la biología evolutiva también podemos encontrar una explicación en por qué los mitos son racionales y por qué también son importantes en la vida del hombre. Entonces acá está el razonamiento causal. Entonces está un Homo sapiens y está un chimpancé. Cuando los dos se encuentran frente al fuego, pasa que tienen una reacción diferente. Con los chimpancés, pues tenemos casi que las mismas neuronas, pero están organizadas de una forma diferente. Entonces, eh, hay una serie de asuntos y, por ejemplo, el razonamiento causal. El chimpancé entiende la acción física, mientras que el hombre puede asociar ideas con la acción física. Es decir, un hombre puede quemarse con el fuego y puede crear toda una narrativa acerca de lo que es fuego y de lo que es quemarse y de lo que significa quemarse, mientras que el chimpancé pues no puede. Otro asunto es la memoria a corto plazo. Los chimpancés recuerdan de 5 a 7 palabras, mientras que el ser humano puede recordar de 5 a 7 historias y pues esas historias conectan con más historias y es una red muy compleja de recuerdos. Y también está la posibilidad de planificar el futuro. En los chimpancés es básicamente un asunto de sobrevivir, de subsistir, porque es guardar comida, eh, mientras que nosotros podemos planificar el futuro teniendo un objetivo concreto. Por ejemplo, la defensa, pero también el ser humano creo que es el único animal que por el momento sabemos que puede estafar, que puede tener amantes, que puede conseguir el poder y demás. Y pues esto se da eh, gracias a la imaginación, que yo creo que es como otro asunto que he querido hacer o sacar a relucir mucho con esta investigación, y es que pues la imaginación nos permite construir los mitos, hacer esta mitopoiesis, y a partir de esta construcción de mitos nosotros podemos comenzar a organizar nuestra vida, si se quiere. Entonces también es como un rescate por ello, por esta capacidad biológica tan importante para nosotros y que yo creo que es la que nos diferencia muchísimo de del resto de los animales, por más cercanos que sean. Y pues también el mito tuvo una importancia en el desarrollo evolutivo, porque nuestra especie eh, habló alrededor del fuego. De día, pues, de asuntos prácticos y de noche sobre mitos, porque obviamente el hombre, aunque buscaba subsistir y tenía que buscar alimentos, cazar, recolectar y demás, también en ese devenir presenciaba sucesos que le llamaban la atención y lo llevaban nuevamente a construir historias que dieran cuenta de lo que él vio, por ejemplo, de los fenómenos como la lluvia, como los rayos, etcétera. Y pues acá puse un pequeño esquema y es pues como esa incidencia que va tomando el mito, cómo se va compactando en, en una comunidad, por así decirlo. Entonces, alguien piensa la idea, alguien piensa que representa que caiga un rayo, lo comparte, luego esas personas lo comparten con otras personas y así sucesivamente, y pues se van construyendo los símbolos, que pues el ser animales simbólicos también es otra distinción hasta el momento muy particular entre los animales humanos y los no humanos. Entonces con esto, pues yo busco dar cuenta de por qué el mito es racional, no solo desde lo teórico, por así decirlo, desde referenciando a otros autores, sino que pues también estoy tratando como de construir este argumento que pues yo creo que se puede desarrollar más y ser más claro. Y pues bueno, ya en la tercera parte, las partes, los elementos míticos que yo tomé fueron el Tzotzil para descartar a Descartes, la nosotrificación tojolabal para mirar de otra forma la enseñanza, los cantares mexicanos para apelar a una enseñanza en movimiento y el Popol Namaya
para el ecosistema del aula. Entonces, bueno, en esta búsqueda de descolonización, a mí me parece que también es fundante terminar con las dicotomías centrales que nosotros manejamos y que son mediante las cuales se legitima la violencia. Entonces, hay una división entre cuerpo y alma, sí, una serie de divisiones y también de muchos contrarios. Entonces, pues esta noción de Tzotzil me parece que va o es lo contrario a lo que nosotros concebimos en esta tradición cartesiana de pienso, luego existo, porque aquí el Tzotzil es existir pensando como un ente que desarrolla conocimientos, un ente que piensa sobre la vida, que se desarrolla en el tiempo y sobre las cosas de Osiltac, es decir, la naturaleza, manteniéndose en comunicación con ellas. Entonces, de esto, no, la existencia para los mayas no se despliega a partir del cogito, sino que más bien emerge de la existencia misma. O sea, hay una inversión de valores y yo no existo porque pienso, sino que yo existo y por eso es que puedo pensar. Y pues también me parece que es importante que se reafirme la existencia del mundo exterior, porque para ellos eso se da por sentado, el mundo exterior es real y todo lo existente puede ser pensado, explicado y comprendido. Entonces, la corporalidad es un elemento fundante en el método de conocimiento del mundo maya y creo que a la filosofía le hace falta más este asunto de la corporalidad. Entonces, esto es una existencia que no es dual, sino una unidad y yo creo que si uno va erradicando este tipo de pensamientos, pues de a poco se puede ir derribando esa jerarquización que hay. Y también, pues yo creo que posibilita que uno se reconozca como sujeto epistémico, que creo que es algo importante que uno tiene que contemplar en la identidad como docente y es reconocerse como sujeto epistémico y también reconocer a los que los rodean como sujetos epistémicos. Y creo que ya eso posibilita de entrada una horizontalidad a partir de la cual podemos entrar a construir el conocimiento. Luego, el siguiente elemento, que es la nosotrificación, pues en el sistema actual, en el discurso neoliberal sobre todo, el individualismo y el individuo sobre todo es fundante. Y si no hay individuo, el sistema no tiene particularidades hacia las que se va a dirigir. Entonces, pues me parece que es interesante tomar eh, una noción que crearon los tojolabales y es en términos lingüísticos. Y para ellos no existen sujetos u objetos, viven bajo la concepción del nosotros y ellos creen que todo tiene corazón. Y si todo tiene corazón, pues todo merece ser cuidado y respetado mediante un trabajo mancomunado. Y tampoco hay una especie de reyes o jefes de los que dependa el bienestar de la comunidad, porque todos son responsables. Yo creo que esta, esta particularidad es difícil traerla a colación a todos los aspectos actualmente, porque, por ejemplo, yo creo que en el derecho sería muy difícil eh, que todos se responsabilicen de algo, pero creo que al menos sirve mucho si estamos intentando descomponer y resignificar la labor del docente de filosofía. ¿Por qué? Porque esto rompe con las relaciones verticales, incluso un poco con las horizontales, que nosotros las seguimos mediante la práctica verticalizando. Y acá no hay alguien que sepa y alguien que no sepa, o alguien que tenga todo el conocimiento y alguien que lo carezca, sino que simplemente todos saben algo y todos se pueden retroalimentar y construir. Y pues me parece muy bonito también que ellos toman un postulado y es soy porque somos. Y esta concepción es necesaria, reconocerse como parte de una comunidad educativa, en este caso, ayuda a que se mantenga ese equilibrio, porque es que si un maestro no tiene con quien crear conocimiento, pues finalmente no es maestro, termina siendo muy sabio, pero sin los estudiantes, el maestro no puede ser maestro y viceversa. Eh, y bueno, creo que esto también es necesario que se vaya concibiendo y derribando un poco
estos asuntos de centrarlo todo en el docente o todo en los estudiantes, sino que simplemente todos somos sujetos epistémicos y todos en comunidad podemos conocer. Ahora, eh, los cantares mexicanos, pues me gusta el, la idea para tomarla como una similitud más o menos o para hacer una analogía en la necesidad de movimiento y es comenzar a desterritorializar todo lo que ya damos por sentado, que eso también es necesario como en los procesos de construcción. En esa identidad docente, todo lo que nosotros suponemos del quehacer pedagógico, pues tenemos que ir moviéndolo y así mismo va a ir cambiando, sobre todo porque es que este movimiento, y acá lo asemejo con la danza, y es que la danza nos da la posibilidad de equivocarnos. Sí, uno siempre cuando está bailando tiene la posibilidad de si se le olvidó un paso, pues ya no lo puede cambiar, pero puede remediarlo de alguna forma para mantener esa estética. Mientras que los libros ya son algo que está más acabado, que ya está muy revisado y que a veces parece mecánico, que nosotros leemos a los autores a veces con su gramática perfecta, con su ortografía perfecta, pues resulta abrumador que uno no pueda manejar esa gramática y esa ortografía perfecta, sino que acá es también un camino y es un devenir en el que hay errores, en el que hay aciertos, y es básicamente eso, abrirlo a que el asunto sea más animado. Y también me refiero a esto de moverse o de aprender en movimiento, en permitir que los estudiantes en el aula, pues sí, básicamente en el aula, compartan lo que ellos ven en sus contextos, en su devenir mundano, por así decirlo, que son todas estas cosas que finalmente creo que son de las que los filósofos y filósofas debemos reflexionar y es de la vida. Sí, o sea, yo no creo que sea tan necesario seguir enseñando a que se haga exégesis de textos y comprensión. No, yo creo que necesitamos es más comprender lo que nos rodea, interpretarlo, problematizarlo. Y esto solo se logra si nosotros movemos nuestras creencias y si también permitimos hacer una apertura de lo intelectual al mundo, porque como ya lo he dicho, somos un ente corpóreo y no es algo separado. Y finalmente, eh, pues tomé la noción del Popolná, que es la casa de la comunidad. Y pues en los mayas no es una casa simplemente para dialogar, sino que se resuelven los asuntos de la vida. Y esto va muy de la mano pues, con lo que les decía. Yo creo que un estudiante puede aprender perfectamente a Nietzsche o a cualquier otro autor, pero creo que eso no le va a servir para algo muy trascendente, no le va a servir para su cotidianidad. Entonces también es necesario que se sienten a pensar qué es lo que está pasando y también como comunidad se pueden comenzar a reflexionar todos estos asuntos. Por ejemplo, lastimosamente en Colombia la violencia es algo muy generalizado y yo creo que desde cada particularidad podemos eh, ir, ir dialogándolo, ir construyendo nuevos cambios. Y bueno, finalmente, pues como conclusiones, creo que es necesario pensar este asunto y esta relación entre la colonialidad y la enseñanza en Latinoamérica, pues desde el lugar de enunciación en general, desde Latinoamérica, pero también desde el punto en específico en el que estamos, porque las particularidades son demasiadas. Eh, También creo que es necesario que se abran más espacios en los que se haga visible y se respete el pensar de cada comunidad y pues que sean los, los participantes de esta comunidad los que digan qué es lo que necesita. Sí, no es simplemente que el ministerio o algo así diga qué es lo que se necesita enseñar de filosofía, sino que nosotros como comunidad nos reunamos y pensemos qué nos urge como comunidad pensar frente a estos temas, cuáles son nuestras necesidades realmente inmediatas. Bueno, frente a la interculturalidad, creo que eh, es difícil erradicar del todo que la filosofía sea vista desde un carácter disciplinario y como lo dije, creo que el problema no es ese, aunque de fondo tiene muchos problemas, pero creo que el problema es reducirlo, sino que más bien
pues ya estamos aquí, estamos en la filosofía como una disciplina, como algo académico, entonces pues en el camino lo podemos ir transformando. Y lo más importante es manejar acciones que sean concretas, que nos permitan pensarnos, pero también actuar. Y en ese sentido también podemos ver que la filosofía tiene unos efectos prácticos. Y finalmente, creo que es necesario que nos pensemos de estos asuntos desde o en relación con nuestra realidad concreta. Eh, ¿Por qué? Porque a veces, pues estos proyectos, esto parece ser muy grande, pero es más que todo como una reflexión que yo he hecho frente a la forma en la que estaba construyendo mi identidad como docente. Y pues en el camino yo me daba cuenta que ignoraba muchas cosas, por ejemplo, no sé, cuestiones bilingües que se pueden dar en el marco de una enseñanza interculturalidad, y que también permite que el aula se vaya abriendo. Entonces no es como tomarlo como algo acabado, como que dejo de concebirme únicamente como un sujeto que piensa, sino que es irse construyendo en cada ejercicio y pensándolo mucho. Y pues esto ya acá termino. Esta fue mi presentación. No sé si tengan algunos comentarios o preguntas al respecto. Profe, no te escucho. No, no te escucho. No sé si soy solo yo. No se escucha. No, profe, no te escuchamos. Bueno, mientras el profe Johnny puede ser escuchado por nosotros, le doy la palabra a el profe Rogelio. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe, te escuchamos. Bueno, Karen, felicitaciones. Es un tema muy interesante. A mí particularmente me apasiona esa crítica que se le hace a, la, a lo que se ha llamado eh, eurocentrismo. Y es que, digamos que una de las particularidades que se tiene con este eurocentrismo es que es un mito más, pero es un mito que tiene una característica hegemónica y que no es solamente un tema académico, sino que atraviesa las corporeidades, como tú lo mencionabas, el tema del género, la raza y la clase, para mencionar los más, digamos, acuciantes. Y yo quería simplemente como resaltar y tal vez preguntarte, ya a modo más como de conversación, ¿no? No es tanto una pregunta eh, en términos evaluativos, sino justamente para seguir en la investigación. Y es que la propia ciencia, como nosotros la entendemos, es un mito más. Está basada en una especie de cotidianidad eh, que yo creo que se ejemplifica muy bien cuando tú mencionas la creencia que todos tenemos en el dinero. Nosotros creemos en el dinero, es nuestra religión. El capitalismo puede ser pensada como una religión. Y la ciencia moderna puede ser su teología, así decía Hinkelhammer precisamente a propósito del modo de producción capitalista. Entonces, una pregunta que se pudiera hacer allí para darle continuidad a esto y desmontar esa
injusticia epistémica, como tú señalas, pudiera ser hasta qué punto podemos hacer una crítica analítica al mismo tiempo, o sea, crítica contundente, por ejemplo, desde la lógica, a la manera como concebimos el mundo, a cómo concebimos esta cotidianidad. Y ese derrotero me parece supremamente urgente e interesante. Y nada, felicitaciones, es una ponencia muy, muy interesante y enriquecedora. Bueno, profe, muchas gracias. Creo que tú conoces de primera mano como el camino de construcción de esta ponencia y pues ha habido algunas transformaciones. Pues es que yo siento que es todo un reto porque pues por donde uno lo mire siempre salen muchos ejes problemáticos, ¿no? Por ejemplo, pues para querer acabar muchas veces con un mito, por así decirlo, sí, básicamente con un mito como el dinero, pues puede que terminemos creando otro tipo de narrativa eh, que sea, pues nuevamente un mito. Es que creo que es difícil dejar de movernos en este asunto de creencias, pues que no son completas. Es difícil como dejar esa parcialidad, pero pues yo sí creo que podemos intentar criticar nuestra, desde nuestra parcialidad, esa totalidad o esa porción que estamos recibiendo. Pero así como en términos generales, creo que sí es bastante complejo. O sea, sería idóneo, pero creo que sí es muy complejo. Aura, continúa, por favor. Vale, gracias. Pues inicialmente, como lo manifesté por el chat, agradecerte, Aleja, pues por compartir tus intereses y claramente estas inquietudes que se han suscitado a raíz de estas mismas. Mi pregunta es un tanto, pues claramente no se va a acabar aquí en esta conferencia, sino que pues va a dar pie para seguir en este tema. Y es que es pensar un poco, no sé si eh, sea como correcto entender esto que aquí presentaste como un tipo de desinstitucionalizar la filosofía, sacarla de ese ámbito académico, en tanto que, como tú lo manifestaste, no se reduce pues a la exégesis de textos de manera pues rigurosa, sino pues llevarlo a un campo o un pensamiento crítico más amplio que no se reduzca pues netamente al ámbito de la escritura. Pero es más que todo como preguntarte eso, si implicaría un poco esta postura que aquí manifiestas, un tanto sacar de esta academia que hoy en día vivimos de la filosofía o más o menos hacia qué miras u objetivos va un poco como tus inquietudes. Bueno, Aura, gracias por estar aquí. Eh, y pues es que no sé, o sea, la apuesta es por, sí, no creo que es tanto desinstitucionalizar, porque yo creo que es casi que imposible, es muy difícil, pero creo que sí es desterritorializarla, como lo decías, moverla y es, pues sí, o sea, revisar primero la filosofía académica o de corte académico sobre la que actualmente estamos trabajando, pero también es abrir la posibilidad a que la filosofía se dé en otros ámbitos sin necesariamente tener que excluirla de la academia. No sé si me haga entender. Además, pues, ya que me acordaste, yo les iba a leer una pequeña cita que encontré por aquí. Y bueno, es que básicamente esto de el asunto intelectual es como una especie de artesanía también. Y mediante la escritura, por ejemplo, que es algo muy académico, pues yo diría, no, yo no creo que uno pueda o deba en este intento de desinstitucionalizar la academia, de abandonar la escritura, porque mediante la escritura, la novela, por ejemplo, aquí fue un análisis sociológico en muchos casos durante finales del siglo XIX y XX más o menos.
Pero el problema, por ejemplo, con la escritura académica, es que hoy estamos terminando o desembocando siempre en refugiarnos a ese entorno literario más restringido y es siempre buscar volver a las tradiciones europeas y norteamericanas. Entonces, el asunto no es, por ejemplo, dejar de hacer actividades académicas, sino de propiciar esas actividades académicas más libres, más plurales, por así decirlo, por ejemplo, con la lectura de otros textos como películas, como eh, canciones, música, etcétera. Y también escribir, no necesariamente siempre ensayos académicos, sino escribir en canciones lo que es la filosofía, en poemas lo que es la filosofía. Entonces es esa apertura. Yo creo que debemos bandearnos, resignificar un poco estas herramientas que ya se tienen, que son académicas, pero cambiarlas para que vayan beneficiando o que permitan que entren los intereses de todos. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Eh, bueno, un reconocimiento aquí al profesor Rogelio, quien tomó inicialmente la palabra, porque pues esta investigación de Alejandra, entiendo, Alejandra, me corriges, porfa, tú haces un impulso muy fuerte en este curso de pedagogía social que el profe Rogelio estaba orientando en su momento, entonces un reconocimiento a él. Y aquí hay una pregunta, o Daniel Fonseca quiere participar, tienes la palabra, Daniel. Gracias, profe. Nada, pues primero que todo, decirte que estuvo genial tu presentación, Aleja, muy interesante, y me suscita una inquietud, y es si hay algo especial en el mito griego. Me explico, digamos, no sé, poco más de 20 siglos atrás, casi que en cualquier lugar, cultura o región del mundo, toda la organización del pensamiento, de la realidad de la sociedad giraba en torno al mito, ¿sí? O a unas categorías como, digamos, funciona el mito en cualquier parte, pero solo en Grecia se da o se gesta lo que se ha llamado como el salto del mito al logos, ¿sí? Mi pregunta va entonces, ¿hay algo especial en ese tipo de mito o en las narraciones míticas de los griegos que son diferentes a las del resto? Porque, digamos, no sé, en el pensamiento oriental he visto que hay debate entre si decir si ese pensamiento es filosófico, es religión o es sabiduría, porque no cumple con las categorías de lo que es la filosofía, digamos, en Grecia, como tú lo decías al principio, en un lugar específico es que se da, pero entonces esas narraciones, más allá de que sean los griegos como sujetos, sino en sus narraciones, ¿hay algo especial que permite ese salto? Bueno, Daniel, gracias por estar aquí, también por tu pregunta. Y pues la verdad no sabría responderte. No no me he tomado el trabajo de revisar como con juicio este tipo de mitos griegos, de narrativas míticas. Pero de entrada yo diría que quizás, quizás no, quizás no, no tienen una distinción especial o no son diferentes al resto de mitos, sino que simplemente es la connotación que se les ha dado. Creo que pues para ello también hay algo como una apertura importante y es pues revisar otro tipo de producciones míticas, porque por ejemplo si se dieron cuenta pues en esta revisión yo no incluí ninguna narrativa mítica colombiana, porque pues igual es algo muy extenso, pero creo que sí, uno puede ir viendo desde sus particularidades o también ver cómo los mitos, los elementos míticos griegos pueden funcionar para, para nuestros asuntos, tratando de dejar esos atisbos de colonialidad que siempre están de fondo. Ok, muchas gracias, Alejandra. Un breve comentario para Daniel y le doy la palabra a Juan Carlos Casilimas. El comentario para Daniel es que uno de los fundamentos de Symbolum, de los fundamentos conceptuales, es el círculo de Eranos, y desde esta perspectiva se hacen análisis comparativo de distintas narrativas míticas, y así podemos entender que la particularidad de Grecia es más de orden geopolítico por la salida al Mediterráneo y esa ubicación estratégica que le posibilitó convertirse en una especie de ombligo del mundo conocido entonces. De ese modo, podemos pensar que la narrativa mítica griega se destacó, pero por elementos extrafilosóficos, ¿cierto? Por elementos extramíticos como lo geopolítico, lo económico, la ubicación estratégica,
porque por esa misma época Persia precisamente era esa otra gran civilización que le disputaba hegemonía cultural a Grecia. Entonces, reitero, Círculo de Eranos nos ayuda a mirar comparativamente distintas narrativas míticas. Bueno, continúa aquí Juan Carlos Casilimas. Bueno, me gustó, para empezar, pues buena presentación, Alejandra. Creo que estuvo genial, como muchos de mis compañeros lo hicieron ver, pero tengo dos preguntas. ¿Qué valor estaría la memoria? O sea, ¿qué importancia tiene la memoria en la transmisión de los mitos? Y la segunda pregunta vendría en el hecho de si todo rito tiene, perdón, ahí va, si todo mito tiene un ritual, porque el profesor Rogelio decía que nosotros tenemos un mito que es el dinero, pero me parece que hay un ritual para buscar el dinero. Esos rituales son muchas veces son las prácticas comunes, como que hay unas prácticas cotidianas que se hacen necesarias y las volvemos significativas. No sé, supongo, de pronto porque asoció mito con algún ritual. Bueno, Juan Carlos, gracias por tu pregunta. Y pues creo que no la puedo responder del todo, pero me estaba acercando en estos días a Gastón Bachelard. Pues no lo quise incluir porque también estoy haciendo como una apuesta por tener acá referentes latinoamericanos, por leernos a nosotros, pero pues creo que él habla mucho de esto. Y él habla también de la imaginación poética, que tiene mucha relación con la memoria. Pues no sé como tal a qué te refieres con el papel de la memoria en la transmisión de los mitos, eh, si es la forma de preservarlos o a qué te refieres. Y pues en esta misma línea con este autor, creo que sí, yo diría, no sé si me equivoco, el profe Johnny también pues, me podría corregir allí, pero creo que todo mito tiene un ritual de fondo, aunque es que todavía no lo puedo explicar por completo. No, perfecto, este diálogo que se está dando entre miradas. Yo, pues no, diré algo muy breve por respeto a la conferencia que suscita tantas preguntas y comentarios. Sí, efectivamente, la antropología cultural, Levi Strauss, digamos que allí se genera una escuela que estudia también comparativamente los mitos, nos enseña que los ritos son psicodramatizaciones del mito. Por lo tanto, todo mito tiene una psicodramatización. Y en nuestra cotidianidad, ¿cuáles son las instituciones que regulan los mitos? Por ejemplo, los bancos, cuando hablamos de capitalismo, ¿cierto? O las transnacionales, en fin. De otro lado, una diferencia que es importante anotar desde la perspectiva de Symbolum, volvemos al círculo de Eranos, es que memoria y recuerdo no son lo mismo. Hay cosas en nuestra memoria que no recordamos. Eso puede sonar contradictorio, porque la memoria está constituida también por elementos inconscientes, mientras que el recuerdo, básicamente el recuerdo emerge a través de lo que llamamos razón. Entonces, memoria y recuerdo no serían lo mismo. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere formular inquietudes, comentarios a la presentación de Alejandra? Johnny, está Camilo Andrés Ramírez. Ay, qué pena, muchas gracias, profe Gina. Camilo Andrés. Hola, buenas tardes. Muy buena presentación y pues te tenía una pregunta. Es que pues tú hablabas como de cambiar un enfoque a la educación y demás y te basabas en algunas como culturas y demás, ¿no? Pero digamos, José Vasconcelos, un filósofo mexicano, decía que pues el volver a retornar a lo indígena pues no era viable porque pues tanto nosotros no reconocemos a los indígenas como tal y ellos a nosotros tampoco. Entonces, ¿cómo llegar a esa reciprocidad en la que podemos ver el mito como un enfoque para la educación? Bueno, Camilo, gracias por tu pregunta. Y pues yo creo que es de entrada difícil, ¿no? Porque tenemos muchos supuestos sobre los mitos, sobre los grupos que generaron los mitos y demás. Sin embargo, creo que sí es posible y pues la apuesta no es como ese volver en sentido romántico de la añoranza de lo que fue, sino es volver sin irnos, sin dejar lo que tenemos ahora mismo, ¿sí? Todas las problemáticas, los avances, demás que frente a los que ya nos posicionamos.
Entonces, en ese sentido, pues creo que no es tan difícil volver. El reto sería más bien hacer apertura para que el mito sea considerado como una apuesta, eh, perdón, sea considerado como un texto que requiere ser leído y que requiere rigor. Y creo que también en pues en esto, como en esa invitación, sobre todo es como una invitación en estos elementos que tomo, en esta invitación de pensar estos asuntos, creo que si nos concebimos a todos como sujetos epistémicos, puede haber una conciliación intercultural, por así decirlo, aunque pues como también lo mencioné en alguna parte, es difícil porque también supone otra serie de retos, como por ejemplo la, la ay, se me olvidó, pero bueno, el conocer otras lenguas, por ejemplo, de estos grupos étnicos, para poder incluirles en el aula. Entonces, creo que sí es posible, aunque obviamente hay muchos retos aún. Muchas gracias. Por acá está pidiendo la palabra, déjenme ver bien, Alejandro Ceballos. Alejandro, Aló, ¿me escuchan? perfectamente, sí, señor. Bueno, buenas tardes, buenas noches por aquí en Alemania. Extremadamente agradecido por la presentación, extremadamente inspiradora. Yo no tengo ni la más mínima idea de filosofía, de otra cosa, pero solo en el último comentario, nosotros veo que la decolonización no tiene que ver con regresar a ninguna parte, a ningún pasado, porque no tenemos una máquina del tiempo para volver, pero como ya lo dijo Alejandra muy bien, estamos tratando de llegar a ese pluriverso, ¿no? Tratar de crear ese ecosistema de saberes para poder ser más resilientes, para poder tener más diversidad en este mundo, en este monocultivo, que es monocultivo de todos los aspectos, en todos los aspectos, ¿no? Epistemológico, la forma en que comemos, en todo, ¿no? Es el monocultivo de esta sociedad. Entonces yo siempre escucho eso, ¿no? Porque claro, como somos el occidental, el noratlántico, piensa solo en la destrucción y en el monocultivo. Entonces cuando hablamos de que vamos a recuperar las creencias, los saberes de nuestros ancestros, se ponen violentos porque creen que lo que queremos es desechar la violencia, la filosofía noratlántica, pero esa no es la idea es crear una diversidad, no estamos volviendo a ninguna parte, estamos sencillamente creando diversidad y esto es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes aquí con esto que me parece hermoso, sencillamente trayendo a la discusión este conocimiento, este gran río de conocimiento, que no es ningún pasado, porque hay muchos todavía de esos conocimientos que están vivos y bueno, y luchando, ¿no? Recordemos a los compañeros mapuche, pero recordemos bueno, a todo el mundo, ¿no? Que está en Latinoamérica luchando con esos conocimientos que no están, que no son pasados, son presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy significativa su participación, sus comentarios. Y un poco, yo aquí me apropio un poco de la palabra para formular una inquietud a Alejandra, un poco inspirado por lo que dijo Alejandro, y es, tú hablas de que todos somos sujetos epistémicos, Alejandra, y yo te escucho y también pienso que todos somos sujetos míticos, todos somos sujetos míticos. Y por lo tanto, esas alternativas a esta cultura del monocultivo, del universalismo europeo, etcétera, etcétera, ¿no será que las alternativas implican que creamos o que recreemos texturas míticas, narrativas míticas? Es decir, si todos somos sujetos míticos, pues el mito está vigente, las narrativas están vigentes y pues tenemos que apelar a ellas para apostarle a otro estado de cosas, a otro orden. ¿Qué opinas de esa afirmación? Todos somos sujetos míticos. Sí, profe, yo estoy totalmente de acuerdo y pues es que eso también es un asunto muy, muy grande y pues si uno, nada más si uno mismo se toma como un día para revisar o para develar lo mítico que hay en uno, pues hay muchísimas cosas.
el amor, la religión, todo, absolutamente todo está actualmente sustentado en unos mitos, la economía, etcétera. Entonces creo que sí, o sea, pues es necesario reconocernos también como en esa especie de dualidad, aunque no me gusta tanto esa palabra, en que podemos conocer, pero para ese conocer, pues necesitamos de los mitos. Pero como lo decía, pues a veces es problemático utilizar el término y también pues es problemático como estos productos míticos que nosotros creamos porque a veces terminan justificando cosas que no son tan justificables. Entonces creo que ahí entraría también un poco lo de sujetos racionales, por así decirlo. Es que cuando tú hablas del amor romántico y uno se encuentra con afirmaciones de que el amor romántico es un mito a superar, pues de forma tácita se está diciendo que el amor romántico es una mentira. Entonces, eso es lo que a mí me produce ruido cuando te escucho, porque si pasamos del amor romántico a otra concepción de amor o a otra práctica, si pasamos del monoteísmo a otras experiencias espirituales, si pasamos de una lógica basada en la tasa de renta, en el capital, a otra forma de vida, para mí no estamos superando una mentira, sino que estamos cambiando de estructuras, de redes míticas. De modo que una superación del monoteísmo implicaría asumirnos, pensarnos en otra textura mítica. Lo mismo, la superación del amor romántico implicaría pensarnos en otra estructura mítica. Entonces yo creo que es importante que todos resignifiquemos lo que entendemos por mito y lo separemos de eso que se llama mentira o ilusión o fantasía. ¿Cierto? Eso es un comentario. Y bueno, habrá más preguntas o consideraciones de parte aquí de los compañeros y compañeras. Sí, profe, pues para responderte así como rápidamente, pues es que yo creo que no es que el amor romántico sea una mentira, sino que pues es una construcción que nosotros socialmente, bueno, que socialmente se ha hecho, pero creo que la superación no es porque sea un mito y porque de fondo sea una mentira, sino porque resulta problemática y tiene como muchas implicaciones en las dinámicas sociales. Entonces creo que sí, ya estoy como un poco más en conexión con lo que dices y es pues crear estas nuevas narrativas, pero pues yo creo que también es importante tener como ese enfoque ético. Ok. Por acá Rafael. Rafael, yo no sé si tú quieres usar tu micrófono. Claro que sí, profe. Dale, dale. Sí, sí me escuchan ahora, ¿no? Perfectamente. Bueno, primeramente, como han hecho cada uno de nuestros compañeros, darle las gracias a Alejandra por esta excelente presentación que ha hecho, ¿no? sobre este tema que nos involucra a todos nosotros, no solamente de manera cognitiva, sino también de tinte emocional o sentimental, ¿no? Como lo es el mito. Yo creo que pues cuando hablamos de mito, o cuando hablamos o cuando nos remontamos a la griega clásica, por decirlo así, del paso del mito al logos, ¿sí? Yo creo que ni para el griego ni para nosotros es, ¿cómo podría decir? O no ignoramos de que el mito aún está vigente, ¿sí? Sí, el logo lo que nos permite a nosotros es comprender el mito, ¿sí? Utilizar el mito para generar procesos culturales, ¿sí? Yo creo que el logo vendría siendo eso, ¿no? Como poder transformar esa materia prima del mito en procesos culturales, sociales, religiosos, en los cuales nos permitan conformarnos como comunidad. Por ejemplo, yo ponía pues en el chat la pregunta, o sea, ¿qué pasaría si le dijeran a las nuevas generaciones de los pueblos caribeños como en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, etcétera, de que la Moana, de que la Llorona, de que el caballo sin cabeza no existe, ¿sí? Entonces se acabaría el orden moral se acabaría. ¿Por qué? Porque el inicio de respeto hacia los padres inician por la existencia de la Moana. Mira que si no le haces caso a tu mamá, te va a llevar la Moana o te va a llevar la Llorona, ¿sí? Entonces se convierte también en una forma o en un sistema de orden moral y social que nos ayuda, a la redundancia, a darle orden a la convivencia humana.
Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, Rafael. Y pues me parece de entrada muy bella la forma en la que comprendes este paso del mito al logos. Pero pues es que yo creo, o más bien mi lectura y la connotación que yo creo que muchas veces se le da, es como que si hay una necesidad de dejar atrás el mito para ir en busca de logos, es decir, dejar lo irracional para ir en busca de lo racional, también como muy dentro de, no sé, dentro de esas ideas tan ilustradas que nosotros a veces manejamos, pues lo irracional nunca nos va a parecer necesario. Entonces desde allí es como desde yo, donde yo hago esa lectura de ese paso del mito al logos, pero creo que lo que dices aparte de ser muy, una idea muy bella, pues sería algo como lo que dice el profe Johnny, que es como, yo lo interpreto como una conciliación entre esas dos partes. Y pues no sé, la verdad no me he acercado como a estas cosmovisiones más propias, pero pues yo creería que La Llorona y demás son, son leyendas. Y pues en ese sentido no, no responden del todo. Pues esto también un poco es de la ignorancia porque no he visto el asunto, pero creo que no responderían del todo a estos núcleos problemáticos, sino que más bien le hemos dado esta connotación de que responden a los núcleos problemáticos. Yo creo que son como más, no sé qué término emplear, pero sí creo que el asunto por allí sería un poco más complejo, pero teniendo como de fondo la idea que dices y después derribar este mito, o cualquier mito que sustente la, la existencia o la comprensión de la existencia misma, pues yo creo que es problemático, pero es problemático. De fondo es muy, muy problemático porque, pues como ya lo hemos venido diciendo, se sustentan las existencias y las formas de comprenderla desde este tipo de narrativas. Y pues igual yo creo que es imposible, una existencia sin mitos, sin este tipo de creaciones que también permiten el despliegue de la imaginación, de la subjetividad y de la colectividad. Muchas gracias. La profesora Gina Paola, pues, está solicitando la palabra. Dale, Gina. Gracias, Johnny. Karen, gracias por tu exposición. Estoy aprendiendo mucho. Me surge una duda. ¿Tú te enuncias como mujer desde la postura también feminista? ¿Mm? Apenas lo enunciaste ahí, pero pues me parece que es importante. Y frente a eso, yo quería preguntarte si desde ese lugar de enunciación, tú, o más bien, ¿cómo se ha dado el acercamiento a esa a eso de lo mitológico? Es decir, si hay una relectura o reconfiguración o resignificación de la mitología, no sé, eh, partiendo desde ese lugar de enunciación, ¿sí? Y cómo eso de pronto te ha servido o cómo tú lo vas proyectando, porque pues sé que es un camino que estás recorriendo, una búsqueda que estás emprendiendo, y es cómo tú vas proyectando un poco ese acercamiento, en relación a cómo desmarcar la enseñanza de lo que estás hablando, de las aulas, ¿sí? O sea, sí, cómo desde esa lectura de lo mitológico, como mujer feminista, me ayuda a desmarcar la enseñanza fuera de las aulas, obviamente teniendo todas las precauciones que tú estás diciendo, como no se trata de salirnos del lugar de aprendizaje o de las instituciones, pero sí ampliar, digamos, esos espacios, y desmarcarnos un poco de ellos. Y no sé si de pronto, pues para no interrumpirte nuevamente, y es si de pronto has considerado o has leído un poco o te has acercado un poco a esto del currículo oculto que permite, justamente empezar a mirar esos puntos de fuga que no alcanzamos a percibir en el aula y en todo lo que programamos en una clase, cuando somos, digamos, docentes. Listo, profe, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, pues yo creo que ha sido un lindo camino. Y pues sí, siento que desde este primer acercamiento he logrado reconocer muchas cosas. Y pues
creo que a nivel individual, o bueno, esto es como muy dialógico, pero pues me ha abierto más a ver la capacidad de conocer que tienen los demás y a derribar a veces esos sesgos que uno tiene por el ego de estudiante de filosofía, de no, yo sé más que mis amigos que estudian otras cosas, etcétera, sino es apreciar ese conocimiento que está allí. Y pues de manera ya más personal, creo que una de las formas en las que he sacado un poco esta filosofía del ámbito académico y que pues quitando también a veces como ese rigor que lo agobia a uno, creo que la poesía ha sido un trabajo en el que me he encaminado casi que el último año y básicamente allí están como las reflexiones filosóficas que para mí son más importantes y pues también hay como muchas reflexiones acerca de lo que es ser mujer, de la existencia y demás de temas que para mí pues le atañen a la filosofía, pero creo que esta forma de reconocer otros textos, de no dedicarse únicamente a hacer ensayos, me ha posibilitado de alguna forma ir transformando esto que he propuesto. Y también, pues sí, lo del currículo oculto, pues creo que lo vimos el semestre pasado y, y pues allí también me he ido pensando algunas cosas, como en el quehacer ya más situado y como también en la realidad bueno, enfrentarse a un currículum pay y demás, pero pues siempre ha sido algo difícil como proponer algo puntual. Bueno, muy bien. Nos queda un minuto, perdón, nos queda tiempo para una intervención, una pregunta, un comentario. Eh, ¿Alguien quiere enunciar algo? ¿Una pregunta? En el chat algunos, Juan Carlos, eh, Daniel, Aura han hecho mención al amor romántico, ¿cierto? Y bueno, a mí me parece interesante porque nos ayuda a pensar el mito, pero no desde las narrativas ancestrales, sino en función de las creencias que circulan en la actualidad y que configuran subjetividades. Entonces el amor romántico podemos, es una pregunta que te hago Alejandra, el amor romántico podemos asimilarlo como una especie de narrativa configuradora de subjetividades que tiene que darle lugar a otra forma de subjetivación, pero igual también de carácter mítico. Profe, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez, por favor? Es que no la comprendí bien. Que si el amor romántico, que a mí me parece interesante las menciones que hacen al amor romántico, porque nos ayudan a pensar lo mítico, no solamente en función de narrativas ancestrales, sino en función de narrativas, llamémoslas contemporáneas. ¿Sí? El amor romántico como una narrativa contemporánea. Y su problematización entonces posibilitaría pasar a otra forma de comprender, de concebir, de sentir el amor, ¿cierto? Pero esa nueva forma igual sería mítica. ¿Mm? ¿Tú cómo ves eso? ¿Podemos entender el amor romántico como una narrativa mítica? Sí, profe, yo creo que pues desde mi postura sí. Y pues creo que de nuevo terminaría desembocando en otra construcción, en otra narrativa mítica, pero eh, pues es que es difícil como pensar también en las implicaciones que va a tener el pensarse este asunto, ¿no? En construir una nueva narrativa, una nueva forma desde la cual nos podemos comprender y comenzar a desplegar nuestra subjetividad con arreglo a ello. Pero yo creo que sí, sí es como posible. Vale, Alejandra, muchísimas gracias. Aquí pues ya se está cerrando el espacio de Símbolo 9. Solamente agregaré lo siguiente, y es que Mircea Eliade, este gran historiador de las religiones, en perspectiva comparativa, hablaba de la necesidad de pasar de una edad solar de la filosofía a una filosofía de la luna. Es decir, simbólicamente lo expresó, la filosofía solar, la del falo, la del dominio, la del logos, la de la razón, a una filosofía de la luna. Y ese paso de la filosofía solar a la filosofía de la luna implicaría dejar de concebir al mito como una especie de prehistoria de la filosofía, como algo que ha sido, algo que es cualitativamente inferior. No,
Así como un árbol da frutos porque tiene raíces, igual el logo produce porque hay una raíz muy fuerte y esa raíz se llama mito o narrativas míticas. Entonces el Círculo de Eranos, Rodolfo Cus, que son dos grandes referentes de este semillero, pues nos están invitando a expandir, ampliar la razón, como nos dijo la filósofa española hoy a propósito de su conferencia sobre María Zambrano, ampliar la razón, pero bebiendo del mundo donde vive la poesía, que es, siguiendo a Carl Jung, referente al Círculo de Eranos, del inconsciente. Y el recuerdo está en el inconsciente, el recuerdo está en el inconsciente, la memoria está en la razón. Entonces, cierro yo atrevidamente, y después le doy la palabra a Alejandra para que cierre ella, haciendo mención a algo que Carl Jung dijo, y es, ¿qué mito estás viviendo? Todos estamos viviendo mitos. Él dice que todas las narrativas míticas, cuando se analizan comparativamente, evidencian arquetipos comunes en todas las narrativas. Entonces la pregunta es, ¿qué mito estás viviendo? ¿Qué mito estás viviendo? Todos estamos viviendo algún mito, ¿cierto? Cuando cambiamos de relato, pasamos de un mito a otro. En fin, muchísimas gracias. Símbolo los saluda con mucho cariño. Alejandra, tú culminas. Bueno, pues no, de antemano agradecerles a todos y todas por haberse tomado el tiempo de asistir de manera tan activa. Espero sobre todo haber sembrado, o pues no sembrado, eso ya suena como súper, sino bueno, dejar ahí sobre la mesa alguna duda, algún interrogante que les ayude o que los conduzca más bien a pensarse este tipo de asuntos. Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. En serio, muchas gracias por su participación activa, por sus comentarios que son muy importantes en esta construcción de conocimiento y de textos y demás. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar. Y porfa, si no han llenado el formulario de asistencia, no se les olvide llenarlo. Profe Rogelio, por acá lo esperamos siempre. Muchísimas gracias. Y cuenten conmigo. Listo, mi hermano. Le voy a Chao. compartir el enlace permanente. Dale, listo. Chao, pues. Chao, hermano. Un abrazo. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Gracias por asistir. Gracias a ti, Alejandra. Que estés muy bien. Chao a todos los que se están despidiendo. Un abrazo a Alejandro Ceballos desde Alemania nos acompañó. Rafa nos está acompañando desde Roma. Y bueno. Rafa, si sigues por ahí, tenemos que hablar un poco de Cristo como figura mítica. Hasta luego, profe. Chao, Alejandra. Aléjate, voy a ¿te quedas un momentico? ¿Vale? Bueno, profe, listo. Qué pena. No, tranquilo. Vale. No, pues Aleja, bueno, voy a parar la grabación acá. Detener grabación.